Bueno, aquí hay disculpen la producción. Primeramente tenemos que saber que la hidrostática es una rama derivada de la mecánica que estudia, aquí lo indica muy bien la etimología, lo hidro es agua, ¿verdad? Y estático, bueno, pues que está inmóvil. Sería, si lo traducimos etimológicamente, sería los líquidos o el agua que está en reposo. Por extensión, se da a todos los líquidos, es decir, el estudio de todos los líquidos y además los gases, es decir, todo lo que corresponde a los fluidos. Estos son líquidos y son gases. Líquidos y gases. Muy bien. Ahora, de estos tenemos que existen varias propiedades como que son comunes a todos ellos. Desde luego vamos a ver algunas de las más importantes. Estas serían las más importantes. Sería la capilaridad, la cohesión, la adhesión, la viscosidad y la tensión superficial, que ya vimos con algunos de ustedes y que voy a dejar aquí una liga para que las vean ustedes y las consulten allí en sus tiempos libres. Vamos a ver el número 6 de las propiedades, que es la densidad. La densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Por ejemplo, aquí tengo yo dos objetos. Tengo un libro y tengo también una bolsa de algodón, ¿sí? Estos son 200 gramos de libro, estos son 200 gramos de algodón. ¿Cuál de estos dos tiene mayor masa? Pues yo sé que ustedes inteligentes van a decir que los dos pesan lo mismo, ¿verdad? Los dos tienen la misma cantidad de materia. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pues, entre el algodón y este libro? Si ambos pesan 200 gramos o tienen 200 gramos de masa, todos los dos tienen la misma cantidad de materia, pero ocupan un espacio distinto. Este ocupa un mayor espacio, un mayor volumen que este. La razón de esto es que las partículas o las moléculas del algodón están más dispersas, mientras que la del libro están más compactas. Eso nos da idea de la densidad, qué tan compacto está un cuerpo, ¿sí? ¿Qué espacio, el volumen, ocupa una cantidad de materia, una cantidad de masa? Eso es la densidad. Entre más compacto está un cuerpo, es más denso, ¿sí? Entonces, aquí la D significa densidad, la M significa masa y la V significa volumen. Ahora, ¿en qué se mide la densidad? ¿Cuál es la unidad de medida de la densidad? ¿Sí? En el Sistema Internacional de Unidades, la masa sabemos que se mide en kilogramos, ¿sí? Y el volumen se mide en metros, pero no metros lineales, sino que en metros cúbicos, ¿sí? Esto es en el Sistema Internacional de Unidades. Pero es un sistema que no lo usa mucha gente porque no es práctico. Hay un sistema que es más usado en todo el mundo, el sistema práctico. El sistema práctico, a ver, lo obtenemos a partir de la fórmula de la densidad. Si decimos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, la masa en el sistema práctico se mide en gramos y el volumen se mide en centímetros cúbicos. Esa es la unidad de medida en el sistema práctico, en el que se usa más ese, ¿sí? Desde luego que cuando nosotros utilizamos y a otras fórmulas tenemos que utilizar los kilogramos sobre los metros cúbicos. Ahora, desde luego que hay una equivalencia entre ambos y tenemos que tenerla muy en claro, porque a veces se necesita. Debemos de saber nosotros que 1 gramo sobre centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos sobre metro
cúbico. ¿Sí? ¿El por qué? Bueno, tendríamos que hacer nosotros la conversión de un sistema a otro para poder hacerlo, pero eso ya lo veremos más detenidamente en clases si se necesita. ¿Sí? Bueno, esto pues corresponde a la densidad, que también es una propiedad no solamente de los fluidos, sino que también de otras sustancias. Otra propiedad de los fluidos viene siendo la presión. ¿Sí? ¿Qué sabemos de la presión? A ver, la presión es la relación que existe entre el peso o fuerza que se aplica sobre un área o superficie. ¿Sí? Aquí la P no significa peso. Aquí la P significa presión. Presión. ¿Sí? La F significa fuerza o peso. Recordemos nosotros que ya hicimos una comparación cuando vimos la segunda ley de Newton a que el peso es una fuerza, la fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces la F va a significar fuerza o peso, para no confundir esta P con esta P de presión. Y la A va a significar área, que es la superficie de un cuerpo. ¿Sí? Si vemos nosotros aquí esta fórmula, nos dice, ¿sí?, que cuando hay una mayor fuerza aplicada sobre una superficie, hay una mayor presión. Es decir, hay una relación proporcional entre la fuerza aplicada y la presión. Entre más fuerza se aplique, es mayor presión. ¿Sí? Y también que cuanto mayor es el área de contacto, la presión va a disminuir. Por ejemplo, con este mismo libro, aquí se aplica una presión sobre la superficie sobre la que está teniendo contacto. ¿Sí? Es decir, esta superficie, la que está abajo de este material. Pero que si lo aplicamos nosotros, si lo ponemos así, la superficie va a ser menor y la presión va a aumentar, va a ser una mayor presión. Así la presión va a aumentar más. ¿Por qué? Porque el área de contacto es menor. Y si lo ponemos así, de esta parte, la presión aún es mayor porque la superficie de contacto es menor. Entonces, entre menor es la superficie de contacto, mayor es la presión. Y entre mayor es la superficie de contacto, la presión va a disminuir. ¿Sí? Recordemos el ejemplo que les daba a algunos compañeros, que decía que los luchadores cuando están allí en el ring, se dan unos trancazotes, ¿verdad? ¡Pah! Caen así y chocan con toda la espalda. ¿Para qué? Para ellos su peso repartirlo en una mayor superficie, y por lo tanto la presión disminuye y se van a lastimar menos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ahora la presión, desde lo que tiene también su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a ver. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional? Yo sé que ustedes se acuerdan muy bien. Es el Newton. ¿Sí? Y la unidad de medida del área son los metros cuadrados. Aquí está. Esa es la unidad de medida de la presión, los newton sobre metros cuadrados. Esta unidad de medida también tiene un nombre propio. ¿Sí? La unidad de medida se le llama Pascal, en honor, ¿sí?, a un matemático, físico, filósofo francés, Blaise Pascal. ¿Sí? Así como los Newton, pues es de Isaac Newton, como los Joule, el de Prescott Joule, etcétera, etcétera, que ya hemos visto nosotros. Esa es la unidad de medida en el sistema internacional. Ahora, en el sistema práctico también, igual que cuando mirábamos en las unidades de medida de la densidad, del sistema práctico, que son los gramos sobre centímetro cúbico, aquí también la unidad de medida en el sistema práctico
A ver, lo sacamos a partir de la fórmula como siempre. A ver, presión es igual a F sobre A. La presión la vamos a medir en el sistema práctico en kilogramos de fuerza, ¿sí? Que es una medida para medir la fuerza o el peso, y la unidad de medida de la superficie la vamos a expresar en centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es lo que más comúnmente se usa. También es muy usable aquí en México, lo referente al sistema inglés. Va a un lugar, a uno, por ejemplo, cuando va uno a echarle aire a las llantas, le preguntan a los maestros, ¿verdad? De ahí de la vulca, ¿a cuántos, maestro? Bueno, pues ya le dicen, lo queremos en libras, le expresar, decimos 33 libras o 33, ya sabemos que son libras sobre pulgada al cuadrado. Ese es en el sistema inglés, ¿sí? Es bueno conocerlo también. Y ya nosotros ya sabemos cómo hacer la conversión de un sistema al otro. Bueno, eso es todo por este momento, ¿sí? Les voy a pedir que por favor contesten ustedes del cuaderno de ejercicio.